y con una excelente audiencia a este momento. Tenemos 39, 40, 41 participantes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, creo que es la número 112 de interés cultural. Este es un grupo multidisciplinario en el cual nos reunimos todos los martes a las 6 de la tarde a tratar diferentes temas culturales. Hoy corresponde a un tema muy interesante por la fecha y por quienes están acompañándonos. Lo hemos denominado análisis, segunda vuelta, elecciones presidenciales. Y verdad que quiero hacer público un agradecimiento muy especial a nuestra compañera de grupo, la periodista Tamara de la Mota, quien fue la persona que nos hizo todo el puente y contacto con el doctor César Caballero, gerente de la empresa Cifras y Conceptos, y nos va a hacer la moderación nuestro gran amigo y conocido, el doctor Hernando Rueda. ¿Quién es el doctor César Caballero? Él es politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública de la misma universidad y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Estudiante de doctorado en Ciencias Políticas, Sociales y Humanas en la Pontificia Universidad Javeriana. Durante su vida profesional ha alternado el servicio público con la academia. Se ha desempeñado como asesor, entre otros, del alcalde mayor de Bogotá en 1990 y del director de Planeación Nacional en el 1995. César fue parte del Consejo Directivo de la Misión de Ingresos Fiscales en el 2002, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANI, y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad Autónoma de Manizales. Fue coordinador del Programa Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo local, en el PNUD. Actualmente es el gerente general de la empresa Cifras y Conceptos y es columnista de los diarios Portafolio, La Patria, El Universal y La Silla Vacía. Doctor Hernando Rueda, conocido por el grupo, abogado de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana. Tiene estudios contables y financieros. Hernando se ha desempeñado con cargos en el sector oficial y ha trabajado también en el sector financiero. En el sector oficial ha ejercido funciones de responsabilidad jurídica en la Superintendencia de Sociedades, la última en el cargo de su jefe de vivienda, cuando estas funciones estuvieron a cargo de dicha entidad. Ha sido funcionario de la DIAN, donde desempeñó el cargo de jefe de cobranzas y estuvo encargado de la dirección de grandes contribuyentes. En el sector financiero, Hernando fue abogado responsable de los procesos concursales y de los acuerdos de reestructuración privada de créditos en el Banco Santander. Además, se desempeñó como asesor de banca e inversión en el Banco de Crédito. Él ha sido docente universitario en las áreas de Derecho Tributario y Derecho Concursal en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha sido docente del Diplomado de Insolvencia en la Universidad Javeriana. Cuenta con más de 30 años de experiencia como litigante y consultor en temas relacionados con derecho corporativo, tributario, concursal, finanzas y contabilidad. Y actualmente socio de la firma Rueda Mantilla y Litats, de las cuales fue su fundador. Gracias a su liderazgo y gestión, la empresa Rueda Mantilla Abogados ha sido reconocida como una firma altamente recomendada por los directivos internacionales y Leaders League and the Legal 500. Muy bien, doctor Hernando Rueda, siendo las 6:05 en punto, le cedo la palabra y les agradezco nuevamente la asistencia y a los 52 participantes que tenemos en este momento. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, gracias a César por acompañarnos hoy en este, yo creo que va a ser un extraordinario conversatorio, porque
generalmente nos acordamos de las encuestadoras cada elecciones y vamos viendo cómo nos olvidamos todo lo que hacen en las demás épocas del año, ¿no? ¿Sí? Y toda la gran labor que hacen en estudios de mercados, en consideraciones de investigación y todo esto, pues nos acordamos de ellas siempre en las vísperas de las elecciones. Y cuando empezamos a ver estos documentos que se preparan, estas encuestas que nos presentan periódicamente, pues las vamos consumiendo como quien consume la visita al oráculo. Y vamos viendo cómo estas encuestas para algunos terminan siendo como esa gran visita a Delfos en la que esperábamos encontrar, ¿sí? La revelación de lo que iba a ser el futuro, ¿sí? Y particularmente este futuro de las elecciones. Y después, cuando o los resultados no coinciden, empezamos a criticar como si hubiera sido la condición nefasta que ha seguido, ¿sí? Un consejo, una orientación que no correspondía. Pero al final, yo creo que lo importante básicamente también es entender un poco cómo se hacen, ¿sí? En qué consisten, qué papel han jugado las encuestadoras en cada uno de los momentos políticos que tenemos y realmente cómo se construye y qué información nos entregan, ¿sí? Ver básicamente las positivas o negativas o falsas perspectivas que se hacen respecto a la percepción que tenemos todos sobre la consideración de las encuestas. Preguntarnos un poco qué tanto impacto genera la encuesta realmente en el elector, ¿sí? Si la encuesta realmente empieza a movernos con anticipación, eso que algunos politólogos han llamado el voto útil, ¿sí? Y qué tanto realmente de encuesta termina siendo una influencia, de alguna manera, en la decisión del elector y ver un poco al final dos temas que quisiéramos conversar con César, y son las implicaciones que puede llegar a tener en las elecciones el hecho de que tengamos esta sensación de encuestas de que estamos votando casi a fotofinish, que tenemos unos empates técnicos y que termine sucediendo con el elector en ese voto final. Y pues no digamos lo menos, hoy estamos frente a unas elecciones que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que todas las elecciones son un poco atípicas. Estas particularmente las sentimos un poco más atípicas por los actores que están en el proceso y pareciera que no vamos a votar con mucha convicción, ¿sí? De seguimiento a candidatos, sino que vamos a votar, como ha sucedido otras veces, un poco más en la reacción a lo que sentimos del candidato por el cual no apoyamos. ¿Y qué tanto esto nos va a orientar hacia el voto en blanco? Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a César, ¿sí? Para, para que nos haga una presentación y a partir de su presentación abrir todo el panel como siempre lo hacemos para tener la oportunidad y aprovechar, ¿sí? Y aprovechémonos de él, ¿no? Que está aquí para que le hagamos todas las preguntas y que tengamos la oportunidad de despejar todas estas dudas que a veces se nos presentan y que se nos han presentado en este proceso de lectura. Entonces, César, sin más preámbulo, ¿sí? Muchas gracias. Yo quisiera, si les parece, dividir esta charla como en dos paquetes. El primero, yo estoy en este momento haciendo mi tesis de doctorado en la Universidad Javeriana, en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanas, sobre las encuestas electorales como un dispositivo de poder. Quisiera hacer unas reflexiones sobre eso, que son un poquito de historia y un poquito conceptuales, y luego ya nos metemos en la coyuntura. Entonces te diría que separarlo como en esos dos temas. Perfecto. Lo primero ya, a grandes rasgos, la estadística es una de las áreas de la matemática, pero es un área relativamente joven o relativamente, digamos, con menor trayectoria en el curso de la humanidad, y estamos hablando de una trayectoria de alrededor de unos 450 años. Antes no existía la estadística. Y, y hay un texto bellísimo que se lo recomiendo cuando puedan leerlo, que se llama Against the Gods o En contra de los dioses, que narra un poquito lo que llama la increíble historia de los seres humanos eh, para estimar el riesgo y las probabilidades y tratar de ver qué puede pasar. Durante los cerca de 8.000 años documentados de la humanidad, para mucha gente, en historia, en lo que se llama historia, pues la manera favorita de entender lo que podría venir era
creer en el destino y que el destino estaba escrito y que los seres humanos podíamos ir hacia la izquierda, hacia la derecha, pero que había unos dioses que habían determinado cuál era el destino y que había alguien que sabía cuál era el destino. En Europa, porque además la estadística yo diría es un producto europeo, yo creo que es un producto donde hubo participación de españoles, de franceses, de ingleses y de alemanes, ninguno de los cuales es el padre de la estadística, sino que es el conjunto de una serie de pensadores. Y quiero mencionar 4 o 5 nombres que son muy importantes para lo que luego voy a contar. El primero que normalmente la gente no asocia es un sacerdote español, Francisco de Vitoria, que en el momento en que él hace algunos, digamos, escritos seminales sobre la manera como debería entenderse el descubrimiento del Nuevo Mundo, particularmente en su relación con México. Ellos mandan una serie de sacerdotes al reino de Nuevo México y empieza él a recibir una serie de consultas. Y la primera consulta pues tiene que ver con una cosa que luego en México llamamos el sincretismo, y además quiero que se imaginen cómo es esto, pues porque es que este señor está en la Universidad de Salamanca, varios de sus colegas han viajado a México y empiezan a recibir cartas, pero cartas con un rezago enorme, donde le hacen preguntas que en la Europa de ese momento no se habían hecho. Y uno de los mensajes, digamos, y de los desarrollos que él hace, es que hasta ese momento había una escuela que decía que para resolver los problemas del mundo, usted tenía que resolver los temas con una técnica que se llama el probabibliorismo, y era buscar la frase de las escrituras más cercanas al hecho que usted estaba mirando e interpretarlo desde ahí. Y esa era la tendencia que había en ese momento. Y él empieza a desarrollar con una palabra que hoy todavía utilizamos, que es el probabilismo. Y es que él dice, mire, cuando usted se enfrente a una situación en la cual usted realmente no tiene idea, porque es de totalmente incertidumbre, es un tema totalmente novedoso, usted lo que debe reunir es personas probas, es decir, personas que usted considere que sobre esa materia saben, pero que además su criterio, proba viene de probado, ha sido probado, y usted los reúne y trata de tener una opinión de consenso. De alguna manera, el uso inicial no el probabibliorismo, sino el probabilismo, comienza con un aporte conceptual muy importante de Fernando Vitoria. Luego, pues obviamente, uno tiene los aportes clásicos de Fermat y Fermat, que hacen todos los temas de juegos de probabilidades y son los padres de lo que se llama la frecuencia simple, el modelo frecuentista, que es un área de las estadísticas, donde el principio fundamental es que usted puede hacer una recolección de datos con muy pocos datos, si lo hace con un método científico, usted puede estimar el comportamiento de un fenómeno social. Y obviamente está... hay alguien haciendo mercado mientras yo hablo. Te doy en la cámara y no... Tenemos a alguien Por en favor, Home Center, creo. micrófonos apagarlos. Sí, pero veo que hay alguien, diría yo, probablemente está en Home Center comprando algunos temas. Luego está pues, el tema de la campana de Gauss, y Gauss hace un teorema que es un teorema muy, muy famoso, y habla de que en comportamientos sociales hay un comportamiento como de un sombrero, ustedes lo han visto, la campana de Gauss, en donde hay una tendencia central, y esa tendencia central se terminan agregando una serie de fenómenos. Y eso viene de Alemania. Y quiero mencionar a un cuarto autor que se llama Thomas Bayes, que era un pastor anglicano, a quien retan en algún momento a hacer una formulación matemática para probar que los milagros existen. Y él escribe un teorema, que es conocido como el teorema bayesiano, de probabilidad condicional. Entonces, mientras Fermat y Fermat hablan de la estadística frecuentista, Bayes dice teóricamente que hay una cosa que se llama probabilidad condicional. Y Bayes dice que esa es la manera de formular la existencia de los milagros, que son fenómenos cuya ocurrencia es inferior al 0,801%.
o sea, de muy baja frecuencia. Y él escribe una fórmula para establecer eso. Y es este conjunto de estos y muchos otros, pero estos principalmente, lo que termina convirtiéndose en lo que hoy conocemos como el grueso de la estadística que existe en el mundo. Yo aquí tomo un autor francés, bueno, que es el que tomo yo para mi tesis de grado, que es Michel Foucault, que dice que la estadística hace parte de una cosa que se llama la nueva gubernamentalidad. Dice, cuando estamos cerrando la Edad Media e iniciando la Revolución Industrial, pasamos de una manera de gobierno de las poblaciones a un gobierno distinto. Y el contraste es muy sencillo. Él dice, mire, antes el soberano se preocupaba de los otros reyes, que eran sus enemigos. Ahora se tiene que preocupar de sus propios súbditos, porque son ellos los que pueden o darle mayor gloria o traerle la ruina. Esto ya está en el contexto post-revolución francesa. Antes el poder máximo del soberano estaba en quitar la vida como castigo a las personas. Hoy la función principal del soberano es promover la vida, dar salubridad pública, dar educación y lograr que la gente viva más tiempo, sea más saludable, porque con eso pueden prestar mejor el servicio militar, pueden trabajar más y pagar más impuestos. Y hay un cambio al decir, mire, ya la propiedad, digamos, la riqueza de una nación no está tanto en que tenga muchas tierras, sino que tenga una población sana. Y el tercer elemento, y Foucault es muy claro en esto, viene es cuál es el discurso legitimador de la función del gobernante. Pues en la Edad Media era básicamente la Biblia, la pastoral de la iglesia, y esa pastoral de la iglesia lo que hacía era, de alguna manera, decir que el gobernante había sido elegido por Dios y por eso todos tenían que obedecerle. En cambio, en esta nueva gubernamentalidad aparece la estadística entendida como las matemáticas del Estado, las matemáticas del poder, y es la estadística como una nueva gubernamentalidad. Entonces dice Foucault que antes un sacerdote se paraba en una iglesia y hablaba con la Biblia en su mano y eso le daba una enorme credibilidad. Dice Foucault que ahora son técnicos que hablan con fórmulas matemáticas y que hablan de estadísticas y que tienen una hoja de Excel y eso les da una enorme gubernamentalidad, les da una enorme credibilidad. Y cuando usted habla o escucha hablar a una persona que tiene datos, pues usted le cree más. Y yo soy consciente que quienes ejercemos la función social que tengo yo hoy, pues de alguna manera de hablar con información, pues tenemos ese áurea de credibilidad que otros discursos y otras narrativas no tienen, y en términos de Foucault hace parte de esa nueva gubernamentalidad. En ese sentido, y Foucault señala que las estadísticas son un dispositivo de poder, y un dispositivo de poder no entendido como un garrote para destrozar la gente, sino como un instrumento para construir o para destruir, para concientizar, pero también para manipular, porque el instrumento no es bueno o malo, sino es un instrumento que está ahí y que la gente lo puede utilizar de una u otra manera. Y el poder, entendido como lo entiende Foucault, no es un poder de suma cero, donde todo el poder que yo tengo se lo estoy quitando a alguien, sino que si yo tengo más poder, puedo, digamos, de alguna manera como conjunto social, crecer el poder y construir. Digamos, Foucault tiene dos versiones, una versión muy positiva del poder y una versión negativa del poder, y él dice, el poder tiene esos elementos. Y el poder en concreto se ejerce, porque el poder no existe, dice Foucault, el poder no existe, sino que se ejerce en medio de unas relaciones sociales. En mi caso, yo estoy ubicando las encuestas electorales como un dispositivo de poder y yo argumento que las encuestas son utilizadas por los candidatos para fomentar sus propias campañas, por los financiadores de elecciones para decir a qué candidato apoyan, por los medios para decidir a qué candidato les dan más viabilidad o más publicidad, por los operadores políticos para ver hacia dónde me voy, por el mismo gobierno para saber quién lo va a suceder y por los electores, y de distinta manera. Y las encuestas son parte del juego electoral en el que está metido hoy una democracia. Una de las cosas buenas es que ahí no hay encuestas en sistemas que no son democráticos. Digamos, usted no escucha las grandes encuestas para China. Pues ¿por qué no? Porque allá no hay democracia. Las encuestas hacen parte de uno de esos dispositivos de poder que se utilizan en las democracias representativas. Y yo
parto, y con esto voy a terminar esta primera parte, de decir que las encuestas sí tienen un efecto sobre los electores, que ese efecto es variante, no sucede igual con todos los electores y no tienen el mismo efecto en los distintos momentos de la campaña. En unos momentos tienen unos efectos y en otros momentos tienen otros. Entonces, para comenzar, yo creo que la gente tendría que entender y dejar 3 cosas precisas. 1, mi negocio no está en predecir el futuro. Los encuestadores no predecimos el futuro. De hecho, yo les quiero decir una cosa que a muchos de ustedes los va a sorprender, pero yo creo que nadie puede predecir el futuro. Ese no es mi negocio. Si ustedes quieren que alguien les prediga el futuro, creo que el Indio Masónico sigue teniendo una tienda en la Caracas con 30 y tantos. Allá pueden visitar. Hay algunas personas que sí se dedican a hacer predicciones. Ese no es el negocio en el que yo estoy. Lo que nosotros tratamos de hacer es poner algo de luz en escenarios muy inciertos, muy oscuros, pero nunca es predecir. Y por eso creo que uno de los grandes errores en la discusión que hay sobre las encuestas es que se trata de evaluar las encuestas que salieron hace unos días, hasta el sábado, para ver qué va a pasar en 8 días, cuando las campañas se van a gastar más del 30% del presupuesto total en estos días en publicidad y en otros temas, cuando hay muchos actores moviéndose, cuando hay gente indecisa. Entonces la gente dice, no, es que si se acerca no es una buena encuesta y si no se acerca es una mala encuesta, lo cual es absolutamente incorrecto. Y yo creo que lo que hay que decir es, las encuestas son aquellas que de alguna manera le dan la voz a los ciudadanos sobre cosas que no tendrían voz de otra manera y que de alguna manera iluminan de alguna manera o dan alguna luz sobre lo que está pasando, pero nunca, nunca predicen el futuro. Con eso dejo esta primera parte de intervención, pero quería hacer como esta introducción sobre el marco conceptual en el cual yo me aproximo a este tema, y si quieres podemos o ahí hacer algunas preguntas o pasar directamente al tema de coyuntura, como ustedes quieran. Yo creo que terminemos la segunda parte y abrimos un gran escenario para todas las preguntas y seguramente participaciones de todos. Sobre lo que está pasando, yo estoy muy contento. Yo creo que el escenario al que estamos es un escenario maravilloso. Yo soy un hombre optimista y creo que lo que ha venido pasando en la sociedad colombiana en esta campaña, pues es un tema bastante chévere. Primero decir que Cifras y Conceptos ha hecho un seguimiento y nosotros identificamos 96 personas que en este proceso electoral alzaron la mano o fueron señaladas como posibles candidatos presidenciales. 96 personas intentaron suceder a Iván Duque. Una buena parte de ellos, de alguna manera, señalando que pues, si Iván Duque pudo, yo ¿por qué no puedo? Pues de alguna manera, el juicio mayoritario de los 96 personas es que el estándar dejado por Iván Duque es demasiado bajo. La sociedad colombiana bajó el estándar. Esto es muy importante. Por ejemplo, ya no estamos pidiendo personas preparadas para dirigir el país, y bajamos el estándar, y por eso pues muchas personas creyeron que podían ser presidentes de la República. Pero en Colombia, afortunadamente, hay una serie de instituciones y unas reglas del juego que están y que yo creo que nos han llevado a un proceso que ha sido largo, que para muchos ha sido desgastante, pero para mí como observador de estos temas me parece bastante positivo. De esos 96 candidatos que tuvimos a lo largo del año pasado, fundamentalmente, hacia octubre y noviembre del año pasado, ya estábamos en 68. Se habían retirado decisiones de los partidos, decisiones de los candidatos. Carlos Holmes murió, hubo varias cosas. De esos 68, finalmente, para las consultas de marzo, teníamos los 15 candidatos de las consultas más otros 7 candidatos. En total teníamos 22 candidatos. Después de las consultas nos quedamos con 8. Luego ustedes vieron que se retiraron 2 más. Y para primera vuelta nosotros llegamos con 6 candidatos. 6 candidatos que de alguna manera, y permítanme decirlo, había 3 candidatos que señalaban que querían y le proponían al país un cambio: Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Y 3 candidatos que le decían al país: ojo, no des saltos al vacío, hay que continuar, lo que ha hecho Duque está bien, que son Federico Gutiérrez, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. De alguna manera son esos 3. ¿Qué ocurrió en la primera vuelta? Varias cosas que son muy importantes. La primera es que hubo la participación más alta del electorado colombiano desde las elecciones de 1974.
Desde 1974, una elección presidencial no lograba el 55% del total de votos disponibles, digamos, en el censo electoral. Eso es una cosa que a todos nos debería alegrar y decir, hubo una alta participación. Segunda cosa que pasó, que es muy importante, es que no hubo fraude. Los gritos de fraude, que me parecen insensatos, tanto de parte de la campaña de Gustavo Petro como de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe, que me parece que son insensatos, incendiarios e irresponsables, intentaron confundir al electorado, a las personas, diciendo que el preconteo, que es una etapa informativa, no podía diferenciarse del escrutinio, cuando lo normal es que se diferencie, obviamente en porcentajes no mayores al 2%. En marzo hubo una diferencia del 7%, pero el escrutinio, que es donde si se fuera a cometer fraude, debería cometerse ahí, pues fue aceptado por todas las partes. Y ahora nosotros vimos que entre el preconteo y el escrutinio hubo cambios muy pequeños, inferiores al 1%. De hecho, Gustavo Petro aumentó en 14.000 votos, Rodolfo Hernández aumentó en 46.000 y Federico Gutiérrez aumentó como en 21.000 votos. La sumatoria de esos tres no llegan a los 100.000 votos. Y esos fueron los cambios que hubo en los escrutinios y que yo creo que hoy podemos decir, en primera vuelta no hubo fraude, no hubo ruidos, no hubo problemas, ni entre el preconteo ni el escrutinio. Entonces, segunda buena noticia. Primera gran noticia que nos debería tener a todos muy contentos, una alta participación electoral, particularmente aquellos que creemos que las elecciones importan. Segunda noticia, que es muy, muy importante, es que no hubo fraude. Tercera noticia, que es muy importante, es que el volumen de votos en blanco de primera vuelta, de votos nulos y de votos no marcados, es el más bajo en este ciclo. Es decir, es como si los colombianos hubiéramos finalmente aprendido a votar. Digamos, hubo más votos anulados en marzo, pero en primera vuelta el número de votos nulos y no marcados fue realmente muy bajo. Y el de los votos en blanco fue también históricamente muy bajo. Tercera razón, es decir, la gente salió masivamente, votó bien, digamos en el sentido de votar por los candidatos que escogió y utilizó bien el tarjetón y además no hubo fraude. Entonces, todos esos son motivos para estar muy, muy contentos, muy contentos. Deberíamos sentirnos plenamente satisfechos. Y ese día el país sí dijo una cosa que ya se dijo y que va a suceder, y eso ya sucedió, es que va a haber cambio. 3 de los 6 candidatos, como dije, acumularon el 72.7% de los votos y los 3 propusieron un cambio. Yo creo que el gobierno de Iván Duque debería con humildad reconocer que el mensaje mayoritario, 72.7% de los colombianos dijeron queremos un cambio frente a lo que está hoy sucediendo. Y lo que tenemos nosotros son 2 candidatos con 2 propuestas de cambio. Yo creo que Gustavo Petro tiene una propuesta de cambio y creo que Rodolfo Hernández tiene una propuesta de cambio. Son 2 propuestas de cambio. La situación ya no va a seguir siendo la misma y va a haber cambios en uno u otro sentido, con unos u otros énfasis. Otro elemento que me parece a mí que es muy importante, nosotros hemos publicado 2 encuestas recientes de cultura política y en ellos hay 2 mensajes muy importantes. Uno es en jóvenes, a la misma pregunta, y otro es en población general. El 85% de los colombianos creemos que el cambio de cosas en la sociedad colombiana es posible a través del voto. Este es un mensaje monumental, monumental, porque lo que está diciendo es la sociedad colombiana cree que es posible hacer cambios por medio de los votos, por medio de las elecciones, que es un principio electoral, un principio democrático fundamental, y es que las elecciones cuentan y sirven para hacer alternancias en el poder y para hacer cambios. Y eso me parece que es muy importante. Y le hemos preguntado a las personas que apoyan uno y otro candidato, si su candidato no gana, si aceptarían los resultados, y estamos hablando de porcentajes superiores al 65% en un caso y al 72% en el otro. Y me parece que es muy importante porque sí hay, yo creo, en la democracia colombiana 2 tipos de ciudadanos totalmente distintos. Aquellos en donde yo me encuentro, que aceptamos que uno va a las elecciones y puede ganar o perder, y siempre está dispuesto a aceptar que puede perder y a reconocer al ganador. Y aquellos que no están dispuestos a hacerlo, que solamente están dispuestos a reconocer cuando ganan. Y que si no ganan, pues no están dispuestos a reconocer el tema.
Termino en esta parte diciendo que otro de los elementos positivos que ha habido en Colombia es que desde 1836, cuando el general Santander perdió las elecciones presidenciales con el general Obando, en Colombia todos los candidatos, con una sola excepción que yo recuerde, no han reconocido al presidente electo. Solo ha habido una excepción. En todos los demás, quien pierde, con gallardía republicana, dice, mire, acepto el resultado y felicito a quien está y le deseo la mejor de las suertes. Solamente ha habido una ocasión en que eso no ha ocurrido, desde 1836. Y yo aspiro que la noche del próximo domingo, ojalá la diferencia sea lo suficientemente amplia para que el candidato perdedor lo reconozca. Y si no, de todas maneras, de llamarlos a ustedes y decir, digamos, que todos sepamos que hay que tener calma y que de todas maneras el escrutinio ocurre desde el martes. Y desde el martes habrá 4.000 jueces de la República así, siendo como escrutadores, y habrá testigos. Entiendo que ya hay cerca de 53.000 personas inscritas para hacer esa última etapa final del proceso. Con eso termino diciéndoles que yo creo que tenemos motivos para estar contentos, para acercarnos a las urnas y decir, hay alternativas de cambio. Y para alimentar con otro dato también que nosotros publicamos, el 50% de los colombianos se sienten representados por los candidatos, tanto por Petro como por Rodolfo Hernández, y van a votar con alegría. Ahora, Fernando decía que él va a votar de pronto con mucha alegría. Hay un 50% de colombianos que no se sienten representados por los dos candidatos, y probablemente ellos van a votar en contra de uno de ellos. Pero la mitad de la población sí está contenta con los dos candidatos. Entonces, también para que entendamos que hacemos parte a veces de subgrupos de la sociedad colombiana y que bueno, que vamos en un proceso electoral que es muy, muy importante. Yo paro ahí como introducción y para ya conversar y ver preguntas más concretas y intervenciones de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Yo creo que estuvo muy bien la presentación y fue como una epifanía para algunos de pronto descubrir, ¿sí?, que realmente las encuestadoras no eran ese oráculo que esperábamos encontrar, ¿sí?, y que Delfos desapareció con el último vestigio del Imperio griego y que ahora lo que tenemos realmente es un tema de una ciencia que tenemos que auscultar y entender para la mejor desarrollo y el provecho que estas encuestas nos plantean. Yo tenía para abrir el debate y quisiera empezar por un primer tema, ¿sí? Y es un punto que planteamos al inicio, antes de concederle la palabra a José Luis. El tema ya es qué papel realmente han jugado las encuestadoras en términos de mover en un momento determinado la opinión de un determinado elector indeciso que se ve motivado a tomar una decisión en función de las personas que van ganando. Y lo veíamos de alguna manera que uno conversaba cuando eran esos 96, después cuando tuvimos los 18, cuando fueron los 15 y los últimos 6, con personas que le decían uno claramente, a mí me gusta este, pero como no tiene chance, voy a votar por este otro, ¿sí? Y casi que uno diría, si la encuesta realmente al final terminaba motivando o induciendo de alguna forma la decisión del elector. Sí. La decisión del elector en Colombia, digamos, en Estados Unidos Pew Research ha hecho muchos estudios sobre ese tema. Voy a hablar de los estudios que Cifras y Conceptos ha hecho, que son bastantes, sobre ese tema. Primero, la decisión del elector es una combinación de elementos racionales, elementos emocionales y de historia frente a los candidatos. Digamos, es como una combinación de tres cosas. Esa combinación que está, de alguna manera, se alimenta con varias cosas. Uno, con lo que ven los medios. Dos, con las conversaciones que tienen con la familia. Tres, con lo que ven las encuestas. Cuatro, con lo que dicen los candidatos. Entonces, digamos que sí, yo creo que tienen un efecto y como tú lo dices, esas mismas conversaciones, yo he sido objeto de esas conversaciones, yo mismo de alguna manera razono así en algunos elementos. Pero nosotros hemos hecho varias encuestas sobre el papel de las encuestas. Apenas el 4% de los colombianos nos dicen que toman su decisión al voto con base en lo que dicen las encuestas. Esto es un encuestador preguntándole a la gente, ¿usted toma su decisión al voto con base en qué? Y apenas el 4% con base en las encuestas. Y ojo, en una elección competitiva, donde las diferencias pueden estar por debajo del margen de error,
el 4% es un montón. Pero ese 4% no quiere decir que vayan a un lado todos. Algunos van con base en esa decisión a un lado y otros a otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi nivel de entendimiento sobre esto? Las encuestas sobre las personas que nosotros le hemos preguntado, también una pregunta usual para estos temas es: ¿en qué momento toma usted la decisión de su voto? ¿Hace un año? ¿Hace 6 meses? ¿Hace 3 meses? ¿Hace un mes? ¿En los últimos 15 días? ¿En la última semana? Frente a la urna. Entre el 4 y el 8% de los colombianos nos dicen que toman la decisión frente a la urna. Y en la última semana es casi un 20%. De hecho, en las encuestas que se publicaron la semana pasada, el promedio más o menos dicen que los indecisos son el 14%. Entonces, lo que podemos decir es, en la última ronda, podemos decir que en la última semana se está definiendo el 14% de la gente. En una campaña en donde más o menos el promedio de las encuestas publicadas dicen que es mitad y mitad. Entonces, el 14% es un montón. Es un montón. Y en ese 14% hay una influencia, digamos, mayor de las encuestas, porque la gente alimenta su decisión con base en eso que está allí. Entonces, digamos que yo lo que diría es que las encuestas por eso son un dispositivo de poder, porque sirven para fomentar diálogos públicos y cada uno las utiliza. Por ejemplo, si sale una encuesta en que va ganando Gustavo Petro, pues las personas que lo apoyan usan esa encuesta para decir: ve, tengo razón. Si sale una encuesta diciendo que va ganando Rodolfo Petro, las personas que apoyan a Rodolfo Petro dicen: ah, ve, esta sirve y dice que yo tengo la razón. ¿Sí? Entonces, y pues yo creo que ahí lo sano y que está pasando en Colombia es que hay diversidad de encuestas. Mi firma tomó la decisión de no volver a hacer encuestas electorales de intención de voto públicas, porque hay un nivel de polarización y porque yo recibí amenazas contra mi vida y he sido objeto de acoso judicial. Tuve que afrontar 32 demandas después del proceso de 2018, todas de las cuales pude salir avante, pero he sido víctima de la manera no agradable en que se ejerce el poder a veces en Colombia. Pero felicito a mis colegas que lo hacen y hay encuestas y pues digamos hoy me voy a referir más que a una u otra como a los ejercicios de promedio de encuestas. El más juicioso creo que lo hace Jorge Galindo, que es un español que es el editor aquí en el País de España y él publica en el País de España, lo pueden ver, ahí me parece que es el ejercicio más juicioso. La Silla Vacía hace otro, Nelson Amaya desde Francia hace otro ejercicio que también es bueno, Colombian Risk hace otro ejercicio. Entonces hay varios ejercicios, yo me voy a referir más a eso, como al promedio de las encuestas, porque hay variaciones y variabilidades entre uno y otro. Para las encuestas es más fácil medir a Gustavo Petro que medir a Rodolfo Hernández. De hecho, cuando tú miras las encuestas que salieron las últimas 8, entre la que le da menos y la que le da más a Gustavo Petro es una varianza de 6 puntos porcentuales. En el caso de Rodolfo, son 14 puntos. Eso es un montón. ¿Sí? Pero bueno. Veo que hay preguntas. José Luis nos iba... José, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, querido Hernando. Muchísimas gracias por permitirme hacer la pregunta de primero a Jorge por la reunión y muy especialmente a César Caballero, a quien lo he escuchado en muchas ocasiones. Me agrada muchísimo la forma en que presenta las cosas. Lo escuché también en los Danieles. Muchas gracias. Del resultado anterior. César, es inevitable. Ahí fue una voz solitaria, porque si usted se acuerda, ahí todos estaban diciendo que no, que ya había ganado Rodolfo. Y yo Lo les decía, recuerdo. no, eso no es así. Sí, pero muchas gracias. Lo recuerdo muy bien y yo también hacía parte de ese grupo que pensaba exactamente lo mismo por lógica matemática de sumas de 1 más 1, pero bueno, las cosas terminaron por lo menos hasta ahora de otra manera. César, es inevitable no sumar a la expresión encuesta la famosa máxima que se le atribuye normalmente a Laureano Gómez, de que las encuestas como las morcillas son deliciosas para comerlas, pero es mejor no preguntar de qué están hechas. Me imagino que eso lo dijo Laureano cuando le fue mal en una encuesta. No fue Laureano en la época de Laureano, no había encuestas, en la época de Álvaro Gómez. Ah, es el Álvaro autor Gómez. Es Álvaro Gómez el que lo dijo. Excelente, entonces me imagino que fue una encuesta en la que le fue mal a Álvaro seguramente y por eso debía estar bastante molesto. Dos preguntas concretas, César. La primera,
¿Cuál es la diferencia técnica entre una encuesta y un tracking? ¿Y qué tanta confiabilidad se le puede dar a un tracking? Porque fue lo que terminó abriendo un espacio grande en la última etapa de la primera vuelta y ahora en la segunda, y sobre todo un tracking que hace una empresa española para RCN. Y la segunda pregunta, como tú dices, y es otra máxima, esa sí es perfectamente lógica y válida, de que la encuesta es la fotografía del momento. ¿Por qué el domingo pasado, cuando todas las encuestadoras estaban dando un virtual empate técnico con un poquitico más hacia arriba, un poquitico más hacia abajo, alguno de ellos, el Centro Nacional de Consultoría, lo digo con nombre propio porque la verdad sorprendió mucho, da una diferencia de 10 puntos? Es decir, ¿cómo se puede estar midiendo de forma tan equivocada, y no para que tú hables mal o bien del Centro Nacional de Consultoría, sino simplemente para saber por qué hay una diferencia tan grande entre 5 o 6 encuestadoras o empresas que hacen tracking y una de estas, el CNC, que da una diferencia tan grande? Serían esas dos preguntas, y de nuevo, muchas gracias, César, y Hernando, muchas gracias. Listo. A ver, una encuesta es un ejercicio probabilístico en el que el muestrista cierra los ojos y saca aleatoriamente una muestra que es representativa del universo. ¿Qué es un tracking? Un ejercicio que requiere una línea de base, donde yo en algún momento en el pasado, y eso esta firma no lo ha publicado, y yo creo que tiene la obligación de hacerlo, debió haber hecho unas 8 o 9 mil encuestas, de las cuales las saca por todo el país, selecciona esa muestra en ese momento, yo supongo que la seleccionó bien, y de las cuales empieza a hacer llamadas telefónicas para poder hacer el tracking. ¿Qué tenemos nosotros? Unos resultados del tracking, pero no tenemos la línea base. Y eso es, digamos, eso es un elemento que falta, pero son igualmente buenos, son igualmente poderosos. De hecho, los trackings son lo que usan las campañas internamente. De hecho, hoy se están corriendo varios trackings. ¿Cómo se hace? 8.000 encuestas y luego usted cada día hace 1.000 llamadas telefónicas, en donde cuando llama a las personas, como ya les preguntó el sexo, la edad, dónde vive, nivel socioeconómico, ya no les pregunta eso, solamente les pregunta por qué empieza a votar y empieza a hacerlo. Entonces, digamos que en ambos casos son ejercicios válidos. Creo que los españoles que hicieron el ejercicio tomaron una decisión que me parece que, digamos, no quisiera calificarla, y es salir a medir el lunes, cuando lo normal, después de una primera vuelta, es esperar 3 o 4 días antes de salir a medir. Porque si usted sale a medir el mismo lunes, ahí hay una espuma, o sea, la gente todavía no ha entendido bien qué es lo que pasó, y esa espuma, pues, nubla algunas cosas. Mi criterio es que nunca hubo una distancia de 7 puntos entre Rodolfo y Petro. Mi criterio es que como cuando ya salieron las encuestas, que arrancaron no el lunes, sino el miércoles y el jueves, empezaron a mostrar un empate, y cuando ya vemos las mediciones de ellos del jueves y viernes, pues el empate estaba ahí. Y eso es básicamente lo que ocurre. Sobre las diferencias, yo puedo estar confundido, pero la encuesta que yo vi que salió el sábado es de Jan Haas para RCN, que es la que tiene la mayor distancia. Y lo que entiendo que hay una discusión es que el Centro Nacional de Consultoría, que estaba contratado por semana, no publicó la última encuesta. Yo hasta ahí llego, y yo lo que diría es que yo lo que estoy mirando es el promedio de encuestas. Y sobre el promedio de encuestas, hoy mi sensación y la información con la que yo actúo, que es más o menos esa, pues nosotros hacemos unas mediciones internas, pero digamos, no puedo hacer unos comentarios sobre eso. Pero lo que sí le puedo decir es que digamos, hasta donde nosotros tuvimos información, el tema parecía muy estrecho. ¿Se ha estado moviendo? Sí, pero muy estrecho. Jorge, ibas a... Gracias, Hernando. Y excelente presentación la que nos acaba de hacer César. César, yo me voy a referir a algo y quiero oír su opinión. Es sobre el voto en blanco. Nunca en la historia de Colombia, en lo que yo pues, soy consciente, se le había dado tanta importancia al voto en blanco. Primero, pues, quiero oír su opinión del por qué en estas elecciones se le está dando tanta importancia. Y segundo es, en su criterio, el voto en blanco, ¿a cuál de los dos candidatos favorecería más? ¿O es simplemente a ambos sería por igual? Es que
ahí hay mucha confusión en ese tema y quisiera oír tu opinión. Gracias. Pues va a mencionar dos cosas. En Colombia el voto en blanco ha funcionado en 3 elecciones, una en Bello, Antioquia, uno en Aquitania, Boyacá, y otra en un municipio de norte de Santander, en donde los candidatos a alcaldía, en los 3 casos, el voto en blanco fue superior, y la norma lo que dice es que cuando eso ocurre, los candidatos se deben retirar y se hace una nueva elección con nuevos candidatos. En el caso de presidencial, eso ocurre para primera vuelta, pero no ocurre para segunda vuelta. Entonces, lo siguiente es que en Colombia, creo que el legislador con buen espíritu dice, eso vale para primera vuelta, pero ya en segunda vuelta, cuando los 2 candidatos que pasan logran un volumen realmente muy grande, pues no tiene sentido, digamos, que esté contabilizado y simplemente va a ganar el que tenga más votos que el otro. Es como el tema. En Colombia, lo que nosotros vamos a tener en el tarjetón es la opción del voto por Gustavo Petro y Francia Márquez, y el voto por Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, o el voto en blanco, o también está la opción de no salir a votar. Hoy, y voy a devolverme un poquito a las cuentas que se hicieron en la noche electoral, el tema que está ocurriendo, y por los estudios que nosotros hemos hecho, yo les puedo decir que esto es más o menos lo que está ocurriendo. Casi que el 95%, no el 100%, el 95% de las personas que votaron, que los 8 millones de personas que votaron por Gustavo Petro, piensan volver a salir a votar por Gustavo Petro. Casi que el 100% de las 50.000 personas que votaron por Enrique Gómez han venido manifestando que quieren votar por Rodolfo Hernández. El 85%, no el 100%, de las personas que votaron por Federico Gutiérrez están manifestando que quieren votar por Rodolfo Hernández. Y el 80% de los que votaron por Rodolfo Hernández están diciendo que quieren votar por Rodolfo Hernández. Y en el caso de John Milton Rodríguez, 30% han manifestado que quieren votar por Rodolfo Hernández, 30% en blanco y 30% piensan no votar. Cuando esto que les acabo de decir es más o menos el promedio de lo que está publicado, y eso es lo que explica por qué está en mitad y mitad. Porque el mayor problema que tiene hoy Rodolfo, y la variabilidad que tiene, es con los votantes de él de primera vuelta. Gente que salió y votó por él, y que están viendo al señor y dicen, ¿yo qué fue lo que hice? O sea, ¿sí? Los de Petro están más o menos convencidos. Y además hay unos votantes que están dudando en si salir a votar o no, y lo que parece indicar es que esos nuevos votantes estarían favoreciendo más a Petro. Entonces, parte un poquito de lo que nosotros estamos viendo es, y para explicarles por qué yo desde el domingo en la noche dije, esto va a estar muy competido, es porque Gustavo Petro ya tenía 8.9 millones de votos, supongamos en gracia de discusión que los mantiene, y que ellos afirman que necesitan 1 millón de votos más, son 9,5 millones, él estaría ahí, digamos, es lo que estaban diciendo. Yo creo que la cuenta real es 11,5 millones, es decir, debería estar llegando a los 10. Y Rodolfo, pues hoy no puede contar con el 100% de sus votos, no puede contar con el 100% de los de Federico, solamente cuenta con el 100% de los votos de Enrique Gómez, que son muy poquitos, 50,000, pero bueno, todos los votos suman. Entonces, de alguna manera, un poco lo que está pasando es que la decisión de salir a votar o no, o sea, si aumenta la votación o no, esa es una decisión que más parece afectar a Gustavo Petro. Y el voto en blanco, también un poco a Gustavo Petro, pero también a Rodolfo. Parte, digamos, de lo que yo creo que está en real discusión, no es el voto en blanco, digamos, los que votaron en blanco en primera, que son muy poquitos, sino que va a pasar con esos votantes que votaron por Rodolfo Hernández y que por alguna razón, pues, por varias razones, no sé, pues, por alguna razón, están dudando de volver a votar por él. Ahí. Si es el 20%, estamos hablando de 1.200.000 personas menos. Entonces, digamos que yo no te puedo decir a quién favorece o no, lo que creo es que es un ejercicio legítimo de todos los colombianos, de salir a votar y votar en blanco, está bien, digamos eso, o votar por Petro, o votar por Rodolfo, está bien. Bueno, eso David Vázquez nos iba a... David. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí, estamos escuchando perfecto, David. Gracias.
Es que no terminé de entender la respuesta respecto a la encuesta de Jan Haas que da tanta diferencia, César. A ver si vuelvo a plantear la pregunta, que creo que algo así preguntó José Luis. Casi todas las encuestas dan, en gracia de discusión, un empate técnico, más o menos. Desde el tracking que ha hecho RCN día a día hasta la mayoría de las encuestas, excepto la de Jan Haas, que salió hace unos días, que da una diferencia, pero bastante importante, a favor de Gustavo Petro. Entonces, si se supone que la metodología que usan las encuestadoras, al menos las que son serias, que son varias en Colombia, si la metodología es correcta, si las herramientas usadas y la toma de las muestras son buenas, no me queda muy claro por qué una encuesta da una diferencia tan grande y las demás más o menos sí están de acuerdo con un, vuelvo y digo entre comillas, empate técnico. Gracias. Sí. Bueno, perfecto. Voy a tratar de... Sí, yo además creo que ese tema en concreto no lo abordé. No es la única. Ha habido, de hecho, ha habido encuestas que le dan, pues, por ejemplo, el tracking, digamos, en el promedio de encuestas está incluido, la versión del tracking que le dio 7 puntos de diferencia a Rodolfo. Está la versión de Jan Haas que da 10 puntos de diferencia con una característica, y es que ahí el voto indeciso no está imputado. El voto indeciso y en blanco es muy grande, y Jan Haas lo señala. En las otras, ellos por metodología, a los que todavía no se habían decidido, lo sacaron y solo dejaron el voto en blanco, y por eso digamos, se aproxima. Y ha habido ha habido una segunda encuesta, en este momento no la recuerdo, creo que es de los 3 mosqueteros, que se llaman así, que también señala una diferencia como de 8 puntos o 9 puntos a favor de uno de los 2 candidatos. Entonces, yo creo en el trabajo de mis colegas, creo que lo han hecho todos de la mejor manera e intentan hacerlo bien. Yo en principio le creo más a las encuestas cara a cara, no le creo a los temas digitales. Creo que nosotros con el match electoral que hicimos con El Espectador y con FESCOL, tenemos una documentación muy precisa, y es que los temas digitales, que yo sé que a mucha gente les gusta porque son muy baratos, son muy rápidos, pero son muy malos. Digamos, ahí, entonces, eso sí, como dicen, lo barato sale caro, pues sí. Entonces, en el match nosotros mostramos que una encuesta de 1814 representa a 9 millones de colombianos, y en cambio el match, que fue respondido por más de 1.600.000 personas, solo responde a 1.600.000 personas. Y el 1.600.000, por ejemplo, el centro no existe. No existe. Todo está muy polarizado, muy ideologizado. Quienes están en redes, quienes están en el mundo digital, son un subuniverso de los colombianos que sí dominan mucho de la discusión pública, pero están muy polarizados. Entonces, yo creo que, pues digamos, yo creo que los colegas de Jan Haas han intentado hacer el mejor ejercicio, y creo que la gran diferencia es que ellos dejan grande, digamos, porque eso es lo que les dio, que los indecisos son bastante grandes. En las otras, los indecisos los sacaron de la muestra y solo dejaron los de blanco. Okay. Muchas gracias. David iba a preguntar a David Ojeda. Muy buenas noches, César y Jorge, muchas gracias por la invitación una vez más. César, nosotros hemos estado viendo que unas publicaciones, creo que de la revista Semana, que dicen que de acuerdo con las casas de apuestas en Inglaterra, hay como un 70% de probabilidades de que el próximo presidente sea Rodolfo Hernández. Uno pensaría que esta información la sacan precisamente de las encuestas, de los trackings y de todos los datos que se han recopilado de la opinión pública. ¿Qué validez tienen estos pronósticos de las casas de apuestas para entender qué va a pasar el próximo domingo? Ninguno científico, porque básicamente además allí están jugando contra el valor de los bonos de papeles colombianos. Entonces ellos están jugando contra posiciones cortas o largas entre jueves y viernes, dependiendo de lo que ocurra el domingo. Si apostaron bien, el lunes o martes pueden hacerse entre 30 y 50 millones de dólares de ganancia. Entonces, gracias a que Colombia se sobreendeudó y tenemos tal nivel de deuda, hoy hay
especuladores financieros, que son, no voy a quitar la palabra especuladores, apostadores financieros que están es jugando un riesgo, un juego de azar, como una ruleta, y están, el que le salga bien, se puede ganar $50 millones en 2 días, contra los papeles colombianos, contra el impuesto suyo y el mío, gracias a que el nivel de endeudamiento que tenemos hoy es demasiado alto y que la calificación de la deuda colombiana está en un nivel bajo. Entonces, pero como técnica estadística para mirar, no, yo no le conozco ningún nivel de, digamos, de asidero en la realidad. Antes de concederle nuevamente la palabra a Jorge, yo quería volver sobre un punto que planteaste en la segunda parte de la presentación, y es que un tema del cual nos debemos sentir muy contentos como democracia, y es que por lo menos las dos partes reconocieron el resultado electoral de la primera vuelta, y no hubo los gritos de fraude que se plantearon. Pero esos mismos gritos que no oímos en esta oportunidad, sí los oímos en las parlamentarias. Y entonces a uno le queda como una sinsabor de si se estaban guardando toda esa emotividad para la segunda vuelta en caso que el resultado fuera adverso a cierto grupo, ¿sí? Que planteó desde el comienzo el fraude, y plantearlo, digamos, en la primera vuelta, cuando había una diferencia para poder pasar, pues no tenía sentido, porque cualquier suma que moviera 1 o 2 puntos no hacía la diferencia, pero seguramente no un resultado tan estrecho como el que vamos a tener en la segunda vuelta, si lo tenga, ¿sí? Y no sé si debiéramos esperar para el domingo que ciertas fuerzas beligerantes sí estuvieran dispuestas a hablar de fraude en caso que el resultado no les fuera favorable. Pues a ver, ya está documentado que hay 2 políticos colombianos que han utilizado el llamado de fraude recurrentemente. La Silla Vacía sacó un informe, creo que señala que Gustavo Petro desde el 2010 ha hablado de fraude en 13 ocasiones, y también hay ya... Perdón, ¿alguien está compartiendo pantalla? Porque veo que se desconfiguró la imagen. David, es una persona que se llama Orlando Otero. Orlando, ¿podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias. Es que Orlando está compartiendo pantalla, no sé por qué. Esperemos ver si podemos cerrar más bien. Ah, no, toca que el administrador lo haga. Liliana, Cristina, Cerrar desde la aquí. función de compartir, porque sí, porque se descuadró toda la... Sí, Ahora eso, sí, ya. estamos. Muchas gracias. Qué pena, César, Gracias, por qué la... pena. Tranquilo, no, con el mayor gusto. Entonces, y el otro es Álvaro Uribe. Ustedes recuerdan que él, cuando disputó la gobernación de Antioquia, dijo que Fabio Valencia había intentado hacer fraude. Está dicho por Álvaro Uribe y por Fabio Valencia que se agarraron a golpes en la registraduría. Cuando Uribe perdió el plebiscito del 2003-2004, dijo que había habido fraude. Cuando ocurrió lo que ocurrió en 2014, dijo que había fraude. Cuando llegó al plebiscito, dijo que iba a haber fraude. Es decir, aquí tenemos 2 fuerzas políticas, el uribismo y el petrismo, que han utilizado sus llamados insensatos e incendiarios, que no son propiedad de uno solo, sino que son fuerzas radicales, y a mi manera de ver, en esos llamados irresponsables, pues que creo que, pues afortunadamente en primera vuelta eso quedó silenciado, y yo aspiro que en segunda vuelta nosotros no vayamos a tener esos llamados. Lo que he visto tanto de Rodolfo como de Petro en sus declaraciones es que van a aceptar su resultado. Hay un par de preguntas en el chat, no sé si quieres que las leamos y las abordamos. Sí, ya les iba a leer, le iba a conceder la palabra a Jorge, y ya iba a leer las preguntas que están aquí en el chat. Perfecto. Gracias, la mía es muy corta, César, de pronto Sí. es más por falta de conocimiento. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tanto del presupuesto de una campaña se utiliza para encuestas, pero para encuestas para confundir al enemigo? ¿Sí me entiende la pregunta? ¿Cómo yo con una encuesta puedo confundir a los de la otra campaña? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. No sé si es válida o no, quisiera oír tu opinión. Eso no quiere decir que todas las empresas serias se presten, pero sí hay muchas que sí. Yo quisiera oír tu opinión. Yo en algún momento de mi vida pues participé directamente en campañas, digamos de alguna manera. Yo fui director programático de la campaña de Álvaro Uribe en el 2002, fui gerente de la campaña de Rodrigo Rivera
en el 2006 y fui gerente de la campaña de Rafael Pardo en el 2010. Y hasta hace algunos años participé como encuestador, digamos, trabajando en estos temas. Nunca me ha correspondido que una campaña haga una encuesta para engañar a los otros. O sea, no me ha tocado. O sea, yo no tengo evidencia de que eso suceda. De hecho, las campañas en Colombia gastan muy poquito en encuestas. Lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos es que del presupuesto se gastan alrededor del 10%. Pues para darte una idea, se supondría que en primera vuelta y en segunda vuelta, que el tope de campañas es 27.000 millones de pesos, se deberían haber destinado a investigación, digamos, y entender al elector el 10%, y eso en Colombia no llega a esos porcentajes. De lejos, si no yo estaría, el negocio sería mucho más, más dinámico. Es Estaríamos eso, invirtiendo en... sí, eso no, eso yo no lo he visto y no veo que una campaña que siempre tiene recursos muy escasos tenga su encuesta para él mismo y otra para salir a engañar a la gente. Yo esa no la he visto, o sea, no me ha tocado. Ok. Pregunta aquí por el chat Juan Ramón Valle. Hace una pregunta muy interesante que dice que como no detectaron las encuestas previas a las elecciones pasadas la votación que se preveía para Rodolfo Hernández, ¿y qué explicación se le da a ese fenómeno? ¿Y por qué no pudiera volver a repetirse que Rodolfo Hernández no estuviera bien contado y que tuviera en este momento de pronto una diferencia con Petro de más de 2 millones de votos? Sí. Mire, lo primero es que las encuestas, yo creo que usted parte de una suposición que es incorrecta, y es que las encuestas sí mostraron, todas, que Rodolfo Hernández venía creciendo, y sí mostraron, las encuestas que mostraron para hacia primera vuelta. Uno, que Petro venía subiendo, porque entre la primera ronda de encuestas, que fue en marzo, y las últimas, él subió del 32 al 45, 44%. O sea, Petro venía subiendo. Dos, que Federico Gutiérrez estaba estancado, no crecía. En las primeras sacó 23 y en las últimas sacó 24, 25. O sea, estaba estancado. Tres, que Fajardo estaba cayendo. Tenía 10, 11 y bajó a 6. Y cuatro, que Rodolfo, que estaba en 9, venía subiendo y en las últimas estuvo en 18. Entonces, digamos que la presunción de que no se estaba viendo el fenómeno, sí, no, el fenómeno sí se estaba viendo. De hecho, yo soy amigo, digamos, yo, pues por mi oficio hablo con varios de los miembros de equipos de campaña de todas las campañas y soy amigo de varios de ellos. Y, y yo les voy a decir una cosa, con varios de ellos, yo me reúno y todos son, o sea, no, o sea, yo veo de esa manera tan agresiva en que la gente a veces trata a los candidatos. Y cuando yo hablo con los estrategas, pues nos sentamos a comer y todos hablamos y sabemos que esto es un tema, oiga, tranquilos, o sea, no descalifiquen a los otros. Es decir, Ángel Becasino siempre dijo, nuestro problema no es derrotar a Petro, nuestro problema es derrotar a Federico. Nosotros no podemos ganarle a Federico en primera vuelta, salvo lograr que él no crezca, y nosotros acercarnos, de tal manera que en la última semana, cuando hay veda, las personas que quieren votar por Federico colapsen, tengan susto y se vengan con nosotros. Y eso fue lo que pasó. Y las encuestas reflejaron que eso es lo que estaba ocurriendo. Segundo, ¿qué están reflejando hoy las encuestas como fenómenos? Y no estoy diciendo que eso es lo que... Y como te digo, claro, obviamente ninguna encuesta dijo que Rodolfo le iba a ganar a Federico por 3 puntos. Eso nadie... Pero es que entre la última medición y el día de la elección, pues pasaron 10 días y el 30% de la inversión publicitaria, o sea, pasan muchas cosas y además en la psicología de los votantes, pues hay muchos votantes que no les, pues que tienen lo que María Jimena Duzán llama una petrofobia, y es que Rodolfo Hernández hoy frente a algunos votantes podría coger a Álvaro Uribe, colgarlo en un poste, latigarlo, decir que lo va a meter a la cárcel y extraditarlo, y aún así habría votantes de Álvaro Uribe que piensan votar por Rodolfo. Aún así, es digamos de ese, sin importar eso, no importa nada, no importa nada, lo único que importa es detener al otro. Yo creo que en eso existe un fenómeno psicológico que, pues, que las encuestas de alguna manera fueron reflejando y que en la última semana hay unos votantes que probablemente hubieran acompañado a Federico en otras circunstancias, pero que al ver que no crecía en las encuestas, pues se movieron y acompañaron a Rodolfo. Entonces yo digamos que eso es como lo que yo diría. ¿Puede Rodolfo Hernández ganarle a Petro por 2 millones de votos? Con la información que yo tengo, con la información pública disponible, no se ve probable. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero no se ve probable. Porque 2 millones de votos es que le sacara 10%
del total. Más o menos estamos estimando, un valor cerca al 10%. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Que con la información que yo tenga pueda decir qué está pasando o qué va a pasar. No tengo esa información. Aquí tengo, más que una pregunta, es Antonio que quiere hacer una contribución a algunos de los comentarios que hiciste sobre el voto en blanco. Sí. Dice que también el voto en blanco fue trascendental en la elección de representantes de Colombia para el Parlamento andino en el año 2014, cuando esa opción ganó y por no proceder a una nueva elección, nuestro país no tiene representación en esa corporación, ¿sí? Como un aporte adicional a lo que ha sido la utilidad del Sí, voto pero blanco. hoy sí tenemos representación del Parlamento andino. Porque en el 2018 sí se eligieron. En el 2014 no, pero en el 2018 sí. Okay. Mm. Era como un comentario adicional que... Bueno, sí, pero y tiene razón. El del 2014 frente al Parlamento andino lo recuerdo, pero en 2018 sí se eligió y ahí hay un representante. Un par, son dos. David Vázquez iba a volver a intervenir. Sí, pues como nadie más había levantado la mano, yo me tomé el atrevimiento de volverla a levantar y me disculpan No. la Tranquilo. confianza. Dos cosas. Es que, no sé, César, si escuché mal, y comentas que al final de las encuestas o las últimas, en la primera vuelta, Rodolfo estaba con el 18, ¿no es cierto? Sí, el promedio, más o menos es lo que estaba. Más o menos. ¿Y cuánto sacó finalmente? 28. Exacto. O sea, ahí hubo un descache, lo digo para No hubo un más o descache. menos, Es que no hubo un... complementar, perdón, más o menos complementar lo que dijo, lo que estaba escribiendo Ramón, Sí. ¿sí? En el sentido de que no se detectaron pues esa subida de 10 puntos entre la última encuesta y lo que realmente sucedió, o sea, sacó 28%. Eso es como un comentario que quería hacer. Y lo segundo es, me pareció escucharte con algunos porcentajes de los candidatos que participaron en la primera vuelta y cuántos iban a votar por el uno o por el otro en la segunda vuelta. Por ejemplo, comentaste que el 20% de los de Rodolfo están hoy en día que no van a votar perdón, de Fico, o no, de Rodolfo, sí, no recuerdo bien, que no van a votar por Rodolfo y que algunos están diciendo, uy, pero ¿qué fue lo que yo hice? En todos esos porcentajes de los diferentes candidatos de primera vuelta y cómo se van a comportar en la segunda, ¿de dónde salen esos porcentajes, César? ¿Se han hecho algunas encuestas aparte No, de las encuestas publicadas. están publicadas? Sí, eso está publicado. Lo que pasa es que la gente normalmente, primero decirte, no hay descache de las encuestas porque hay descache si yo admitiera que es que la encuesta tiene que perfectamente casar con el resultado electoral y mi punto de inicio es las encuestas no pueden predecir el futuro. Entonces, digamos, por eso te digo, no hay descache. La tendencia de crecimiento de Rodolfo estaba y era clara. Y frente a lo que yo acabo de mencionar, es más o menos, digamos, casi todas las encuestas que se han publicado, lo que pasa es que la gente solamente mira un dato, pero las encuestas hacen más preguntas. Y una de las preguntas que se le hizo casi en todas las encuestas es, ¿usted por quién votó en primera y por quién va a votar en segunda? Y con eso se puede sacar unos gráficos y más o menos lo que te estoy diciendo es el promedio. Y el promedio es que el 100% de los votantes de Enrique Gómez piensa votar por Rodolfo, el 95% de los votantes de Petro por Petro, el 85% de los votantes de Federico por Rodolfo y el 80% de los votantes de Rodolfo por Rodolfo. ¿Y esas dónde están publicadas, César? Todas, pues ahí, pues búsquelas. Digamos, pues están en los medios. Pues eso, yo las saqué de los medios, pues. Yo las vi en los medios. Eso es público. Ya. Entiendo. Y Sí, ya sí. para terminar, no sé si la palabra descache que usé pues, fue inadecuada. Yo soy epidemiólogo y no uso esas palabras, pero bueno, pero si una encuesta decía 18% y el resultado final fue 28%, o sea, es un incremento de más, una diferencia de más del 50% de lo que estaban diciendo, pues yo no sé si descache sea una palabra muy fuerte, pero sí una diferencia muy importante, César, ¿o no? Sí, venga, si yo le digo una radiografía tomada en tórax hoy y luego mirada en 10 años, ¿se va a descachar? O sea, eso no invalida, porque la radiografía está mirando lo que está pasando hoy, no lo que va a pasar en 10 años. Claro, Entonces, pero precisamente las encuestas se hacen, no es para decir lo que va a pasar en 10 años, pero sino para decir en el momento actual y con una diferencia de una semana, no son 10 años, es una semana. Y la prueba está, César, de la validez de la herramienta,
que hoy estamos discutiendo de unas encuestas que se hicieron hace 4 o 5 días para una elección que va a ser dentro de 5 días. O sea, una diferencia de una semana, que fue lo mismo que pasó en la anterior elección. David, Entonces, con todo respeto, la idea de la radiografía, pues no es un ejemplo completamente válido en este momento. claro, Pero si digo usted, como médico y como epidemiólogo. usted como epidemiólogo, dígame si los fenómenos de epidemiología y de enfermedades en un cuerpo humano cambian a la velocidad que cambian los fenómenos sociales en los cuales hay una campaña política. No ¿No? tendría suficientes elementos No, para responder esa yo pregunta. simplemente sí me parece que no es amable con una profesión distinta a la suya decir que es que hay un descache en una cosa que nosotros no aceptamos que haya descache. Porque es que no se trata de encachar los resultados, no. Se trata de iluminar la discusión pública. Y evidentemente, usted tiene razón, hoy estamos hablando de la información pública existente que puede variar. Yo por eso, cuando la persona que me dijo que si Rodolfo podía ganar por 2 millones de votos, pues yo creo que eso es posible. Yo con la información que tengo creo que no es probable, pero que puede ocurrir, sí puede ocurrir. Claro. Sí. Claro, es posible, de verdad que sí. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Sí, es posible que saque una votación más del 50% de diferencia con la última encuesta. No creo, pero es posible. Pero buenísimo, César, de verdad, muchas gracias por la ilustración y Hernando por la moderación. Chévere, chévere, gracias. César, antes de concederle la palabra a José Luis y a Gabriel, aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta que plantea Rafael Carrillo y que iba de complementaria con una pregunta que iba a hacer yo, porque yo creo que la mitad del auditorio no me permitiría, no me perdonaría que no lo hiciera. Rafael pregunta, dice, si las encuestas pasadas sí leyeron a Rodolfo, ¿cuál es la lectura entonces con la información que tenemos hoy? Y eso va de la mano con la pregunta que no me perdonarían si no lo hiciera y le iba a dejar para el final. ¿Qué crees que va a pasar el domingo? ¿Sí? Sin que esto sea futurología ni mucho menos, pero a partir de la información estadística con la que cuentas, ¿qué crees que pasará el domingo? Vamos a tener una elección muy estrecha. Muy, muy estrecha. ¿Que Rodolfo Hernández puede ser presidente de Colombia? Sí. ¿Que Gustavo Petro puede ser presidente de Colombia? También. Que en principio, con la información que yo tengo, con la información pública existente, la diferencia podría incluso ser cercana a los 200.000 votos en una votación de 22 millones de votos. Muy pequeña la diferencia, con la información que yo tengo. Y con una votación tan estrecha, ¿no se dejaría riesgo de que algún candidato se vea tentado a no reconocer los resultados por segunda vez en el país? Sí, es parte de los riesgos. Ojalá por eso, yo lo dije, el que gane, gane por más de ese volumen. Y ojalá que ambos, pues que el que gane y el que, pues mucho, sea el que gane, el que pierda tenga la sensatez de reconocer que el otro ganó. José Luis, nos ibas a intervenir, José Luis. Excusas por participar nuevamente, pero César, es que es tan agradable la forma en que tú presentas las cosas, te pareces al Dr. House, que dice las cosas como son, vas directo y al grano, y además esa es la función, creo yo, de alguien como tú, porque no es especulativo, sino estás basándote en hechos concretos. Voy a hacerte un comentario y casi que me atrevería a adelantar tu respuesta, no la voy a decir, pero ¿cómo te sonaría este escenario? Y no es una cosa de pitonizos, pero podría ir por este lado, se ha especulado en algunas de las informaciones que he leído últimamente. Un sector de ese que se iba a sumar automáticamente, y como tú lo dijiste en la reunión de los Danieles, no era tan claro que el voto Fico ingeniero inmediatamente diera un 51, 52%, y esto ya estaba resuelto, lleva a que aparezca ese sector, esa franja de voto en blanco que se ha especulado podría ser de evangélicos, sector del Partido Conservador o del Centro Democrático, molestos por las propuestas del ingeniero Hernández, entre otras cosas que yo aplaudo,
en cuanto al tema del matrimonio gay y en cuanto al tema del aborto, que me parece que son garantías muy, muy válidas. Sin embargo, hay un voto conservador que no está de acuerdo con ese tipo de lógicas y que han preferido no endosar inmediatamente su apoyo al ingeniero y se han quedado en blanco. Sin embargo, tú dijiste algo muy importante ahora, entre las muchas cosas que dijiste importantes, y es cómo es la conciencia la que termina definiendo en muchos casos el voto frente a la planilla que uno llena en ese momento. Y es muy probable que frente a esa situación escojan el mal menor, se tengan que tragar el sapo, luego verán qué pasa con el tema del matrimonio gay o con el tema del aborto y terminen dándole ese voto al ingeniero. De nuevo, no hay forma de saber que eso vaya a suceder. ¿Cómo te parece a ti esa opción? ¿Es descabellada o es algo con lo que seguramente estén trabajando en las campañas? No, esa es una hipótesis válida sobre la que se está trabajando. Yo, además, a todos les digo, si ustedes leen el programa de Rodolfo Hernández y el de Gustavo Petro, en el 85% de los temas están de acuerdo. Exacto. Si ustedes lo leen, Rodolfo Hernández ha dicho que va a revisar todos los TLCs. Si ustedes lo leen, dice que, que va a abrir relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Petro solamente se ha arriesgado a decir consulares. Es decir, cuando usted lo mira, usted claramente le está diciendo, este señor está diciendo que lo que hizo el uribismo en los últimos 4 años es un desastre. Y lo ha venido diciendo. Y les ha dicho camarilla de pícaros. Y aún así, ellos consideran la opción de votar por él. Por eso yo digo, el problema de él no está ahí. El problema de él está en esos 6 millones de votos puros de opinión anti que buscan un cambio y que lo acompañaron en primera vuelta y que un porcentaje de ellos son, o sea, no son los del Centro Democrático. Yo ya he visto a todos los líderes del Centro Democrático, digamos, diciendo, mire, no importa que nos haya dicho ¿sí? como gavilla de pícaros. Gavillo. O sea, no importa. Igual yo voy a votar por él porque le tengo más miedo a Petro. Es parte de lo que cada uno toma sus decisiones. Y Rodolfo Hernández, feliz, pues les ha dicho que sí. Pues ya. Donde él tiene sus problemas no es en esos votos. Parece ser que los problemas que ha tenido es en que los 6 millones de votos que salieron a votar por él en primera vuelta vuelven a votar, porque un porcentaje importante de personas, no todos, la mayoría sí están votando con él, pero hay un porcentaje que pareciera estar yendo por el voto en blanco o por votar por Petro o por no votar. Y ese es, digamos, esa es parte un poquito de lo que las campañas están tratando de afinar en la última semana. La razón por la cual Rodolfo Hernández no está dando entrevistas es precisamente por eso, porque cada vez que da una entrevista dice algo que todo el mundo le pone atención y dice, oigan, no, yo como que en esto no. Entonces, digamos, estamos además, o sea, ante un candidato que decidió en los últimos 10 días de campaña no hablar, simplemente para dejar que el imaginario de la gente que odia a Petro, pues vote por él. Y eso es lo que está, digamos, esa es su estrategia, pues, digamos, que también es válida. Digamos, yo creo que Ángel, digamos, los estrategas vieron la salida a medios que tuvo, que no le fue bien, yo creo que no le fue bien, y ellos creo que evalúan que no le fue bien, y por eso lo recogen. Y, pues, ¿sí? Alguien decía en días pasados que parecía un cassette de Misión Imposible. Habla 5 minutos y se autodestruye. Yo creo que fue, digamos, lo que pasa es que yo creo que los colombianos, cuando lo veíamos a él antes de las consultas, nos parecía un señor divertido, pero no le poníamos atención. Hoy, como ya está en segunda vuelta y puede ser el próximo presidente, le estamos poniendo atención. Digamos, por ejemplo, un tema que a mí no me gusta de Petro es su propuesta frente al sector de la salud. Pero es la misma de Rodolfo. Rodolfo está diciendo lo mismo. Yo creo que en eso ojalá, pues, pues digamos, ambos recapaciten, pero digamos, digamos, hay cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy el país está escuchando a Rodolfo para tratar de entender qué es lo que piensa el señor, porque hay muchos de los votantes de primera vuelta de Rodolfo que votaron por él simplemente para dar un castigo y buscar un cambio. Y pues por eso es que estoy convencido que nosotros vamos a tener un cambio. Muy bien. Gabriel, nos ibas a... Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, César. Muchísimas gracias en primer lugar. Yo quería preguntarle,
uno siempre escucha al finalizar las votaciones que salen ustedes como, digamos, representantes de las encuestadoras a hablar de un tema que es importante, que en las elecciones en los Estados Unidos también se dio, con estas elecciones que aparte de tener un factor de tanto extremo, de extrema derecha, extrema izquierda, y que nos han puesto como en esa situación, y que aparte son personas que tienen favorabilidad, pero también mucha desfavorabilidad. ¿Usted qué tanto cree que ese voto vergonzante va a tener protagonismo el día de las elecciones? Porque a la larga, eso que usted nos contaba, de que el 80% de la gente que votó por Rodolfo está convencida de votar por él, pero un 20% ya no. Eso implica que hay un carácter, digamos, en su psiquis, porque yo, al margen de lo que el doctor David menciona, que obviamente es muy interesante, sí creo que en 1 o 2 días se pueden cambiar las decisiones y que mucha gente puede incluso cambiar la decisión al momento de votar. Pero mi pregunta es, ¿usted qué considera, qué tanto impacto puede llegar a tener ese voto en donde una persona en un entorno dice yo voy a votar por Rodolfo o por Petro, por ejemplo, un estudiante de la Universidad Nacional, por decir algo, pero a la larga vote por Rodolfo? Esa sería como mi inquietud. Eso existe, es posible. No es una hipótesis que yo descarte, es una hipótesis posible. Uno de los problemas que nosotros tenemos es la campana del silencio, digamos, y el voto, sí, vergonzante de alguna manera. Eso existe. Nosotros no lo tenemos, digamos, no. La única manera de estimarlo es luego de la votación y preguntarle a la gente. Hoy no lo tenemos, yo no lo tengo medido. Nosotros eso lo estimamos para el tema del plebiscito. Nosotros, luego de lo que pasó con el plebiscito, publicamos un estudio y un documento. Nosotros siempre evaluamos nuestros ejercicios y ahí apareció un tema del voto vergonzante como en el 11 o 12% de los votantes a favor del plebiscito. Entonces, o sea, recuerden que en el plebiscito pasó un huracán, estuvo las campañas del no, estuvo el tema de las iglesias, de la iglesia católica y la iglesia cristiana no católica, y estuvo el tema del voto vergonzante. Nosotros publicamos 5 razones que explican la diferencia que hubo. Eso puede estar, yo hoy no tengo cómo estimarlo, puede suceder, sí, eso puede suceder. Luis, nos ibas a hacer una... Gracias. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. César, muchas gracias por tu presentación y por los análisis. Conocemos de tu experiencia. Yo le haría 2 preguntas muy concretas. La primera en cuanto a lo cuantitativo y lo segundo en lo cualitativo. Sí. Frente a lo cuantitativo, tenemos un escenario que es claro que las encuestas y los datos que tú tienes son antes de los petrovideos, de las situaciones que se presentaron, de las circunstancias que se dieron. Por consiguiente, eso no entró. En lo cuantitativo es que tú estás hablando de un 15% de los seguidores de Fico que muy probablemente, dice usted, muy probablemente no van a votar por, o no es que sea muy probablemente, sino que los datos que están en las encuestas así lo señalan, que el 85%, eso es cierto, eso está así también, y también de una parte de los de Milton Rodríguez, que no votarían tampoco por el ala contraria, digamos, de Petro, por Rodolfo Hernández. Entonces, eso, digamos, en cuanto a posibilidad, está claro de que todo es posible, eso es claro. Creo que aquí lo más interesante y lo valioso es probabilidades con base en la experiencia que tú tienes de todo este tema. Entonces, es ir al tema de las probabilidades. Y en lo cualitativo, todos somos conocedores que en circunstancias como las actuales y especialmente en la última semana todavía hay mucho trabajo para hacer por parte de los candidatos. Eso no se puede desestimar. Los errores se capitalizan, las equivocaciones también, y por consiguiente es necesario valorar eso desde el punto de vista cualitativo, y es ahí donde se requiere pues tener presente, sobre todo para los neófitos que tenemos cierta experiencia, pero tú eres el experto y desde ya éxitos en tu doctorado,
qué bueno, lo celebramos. Y, y a ver qué opinas, o mejor, tu análisis con base en estos dos escenarios, en el cualitativo y el cuantitativo. Sí, lo primero, evidentemente, yo creo que ninguna de las encuestas logró coger, digamos, el impacto que tuvo, sí tuvo, el tema de las revelaciones de la revista Semana sobre la campaña de Gustavo Petro. Yo creo que eso no está en ninguna. Entiendo que está en las que están recogiendo en este momento y que las campañas tienen ya sus datos sobre eso. En una campaña como esta, como la diferencia es tan pequeña, yo creo que no hay grandes aciertos que hagan a uno de los dos presidentes, sino errores que le cuestan votos y que hacen que el otro sea presidente. Por eso la decisión de Rodolfo Hernández de quedarse callado, para no cometer errores. Obviamente eso es una estrategia, pero eso ha obligado, digamos, a todos los medios a quien entrevistan es a Petro y a su equipo. Entonces, a quien estamos viendo en las emisoras y esto, es al candidato que sí está respondiendo preguntas. Y lo estamos viendo. Rodolfo, pues, toma una decisión, yo creo que es válida, repito, de sus estrategias de campaña. Como les digo, con la información que yo tengo, estamos en un margen estrecho y cualquier error puede costarle la presidencia. Y aquí sí, hay posibilidades de cometer errores. Y están cometiendo errores y han salido escándalos. Digamos, pues sí, digamos, sí, hay errores de parte y parte. Pues, y yo creo que el resultado final va a ser la combinación de quién cometió menos errores. Aquí, César, me preguntan un poco sobre la base de lo que hablábamos, de las diferencias entre un periodo y el otro de la encuesta y el resultado final de la elección. Me hacen aquí una pregunta por interno, y es si tuviéramos una brecha menor entre el espacio de las encuestas y los momentos de la elección, ¿las diferencias cuantitativas serían menores? Sí. Sí, Sí, de eso, si de hecho, permitiéramos hacer encuestas hasta el último día, la última semana, si permitiera de hacer hecho encuestas hasta el último minuto. para alcaldías y gobernaciones se permite hacer hasta el día anterior, hasta el viernes anterior de la elección. Y ahí las Son mucho diferencias más exactas. son menores las diferencias y de nuevo, no es que sean exactas, porque es que las encuestas están bien hechas, así no se acercan al resultado, pero las diferencias sí son menores. Sí, de acuerdo. Sí. 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 Bueno, muy bien, muchas gracias por eso. No sé si hay alguna intervención más, si alguien más quiere hacer una intervención, o Támara ¿sí? Támara. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Támara, noches. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Para César Caballero, mi saludo especial. Discúlpame, yo también estoy agripada y por eso no acepté la moderación en esta charla. César, te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación y quería preguntarte algo. Sí. Como las encuestas últimas se han hecho, antes del efecto de los videos que comprometen a Roy Barreras, que comprometen al excomisionado de televisión, Eduardo Noguera de la Hoz, que también aparece también en esos videos. ¿Tú no crees que el efecto teflón que tiene Petro de pronto se le haya podido dañar un poquito con base en esos videos que presentaron y que los hemos visto todos? ¿No crees que eso de pronto le pueda afectar un poco? ¿O sigue con su efecto teflón? Porque las encuestas que se están viendo están hechas antes de esa situación. Sí, sí. Pero a la respuesta anterior también le dije lo mismo. No hay encuesta que yo haya visto, que yo conozca, hecha después de eso. Entonces, ahora, el efecto teflón existe en ciertos políticos. Aquí nosotros vimos el efecto teflón de Álvaro Uribe frente a cosas terribles que se sostuvo durante mucho tiempo. No sabría decirte yo, es posible que sí, que haya afectado. Creo que, como he dicho, en una elección con diferencias tan pequeñas, cualquier error cuenta, digamos, o cualquier escándalo cuenta y afecta. Y sí, digamos que en el caso
de Petro. Porque, Sí, porque, eso fue el problema. porque a Hernández le ha afectado mucho algunas intervenciones fuera de salida que ha tenido y eso sí le puede bajar votación. Pero por lo menos hoy escuchaba yo a Francia Márquez en Caracol y ella decía que no iban a aceptar el resultado de las elecciones donde ellos perdieran. Y le contrapregunta Vanessa de la Torre y le dice, ¿y si ustedes ganan, sí la aceptan? Entonces, fíjate tú que ahí hay un desfase en lo que dice por lo menos esta señora, en que no van a aceptar de ninguna manera, que porque, y vuelve y repite, que la registraduría tiene un software que está mal, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también tienen es un temor de que este efecto, los videos, les haya podido bajar de pronto un poquito de votación en vez de aumentarle. Creería yo. Yo no escuché lo que tú dices de Francia Márquez, no, yo no lo escuché sobre si van a aceptar o no los resultados. He escuchado tanto a Rodolfo como a Gustavo Petro decir que los van a aceptar. Yo no escuché, pues hay que ver, pues digamos, como digo, todos son errores. Yo creo que a Rodolfo Hernández, como su merced dice, lo está afectando eso, lo está afectando además la manera como el país está entendiendo el pleito de Vitalogic y la manera como se ha venido explicando, pues una situación que es, pues digamos, porque las pruebas de la fiscalía son en la voz de Rodolfo Hernández y con imágenes de Rodolfo Hernández. No sé, digamos, creo que en todos los casos hay afectaciones de un lado y de otro. ¿Qué es lo que nos está pasando en esta campaña que yo les pido que sean cuidadosos? En psicología existe una cosa que se llama el sesgo de confirmación. Y hay algunas personas que no les gusta Gustavo Petro y solo ven las cosas malas de Gustavo Petro, pero no ven las cosas malas de Rodolfo Hernández. Y hay otras personas que no les gusta Rodolfo Hernández y que solo ven las cosas malas de Rodolfo Hernández y no las cosas malas de Gustavo Petro. Yo creo que aquí estamos ante dos candidatos que son los mejores candidatos de esta campaña, que leyeron bien el país, la necesidad de cambio, que son muy fuertes en redes sociales, que de alguna manera sus programas de gobierno son muy parecidos, muy parecidos, y que de alguna manera le proponen al país que va a haber dos cambios. Yo voy a tratar de explicarlo de esta manera. El cambio que propone Gustavo Petro hace un énfasis muy grande en la equidad, y el cambio que propone Rodolfo Hernández hace un cambio muy profundo en lo que él llama los despilfarros. Digamos, ese es como, pero ambos, por ejemplo, tienen una vocación de entrega, digamos, de subsidios enorme, enorme. Ambos van a revisar las relaciones con Venezuela, ambos van a hacer diálogos con el ELN, ambos no van a hacer fumigación con glifosato, ambos están a favor del matrimonio igualitario, ambos están a favor de la adopción de parejas del mismo sexo. O sea, digamos, también yo creo que yo estoy tranquilo. Yo la verdad es que noto a veces en algunos auditorios ciertas angustias, pero yo estoy realmente tranquilo porque creo que pues, va a haber un cambio y creo que la institucionalidad colombiana es lo suficientemente fuerte para controlar los desmanes autoritarios de uno u otro, porque ambos tienen personalidades que a mí no me gustan y que tienen cosas no agradables, digamos. A mí me aterra me aterró cuando Gustavo Petro dijo que iba a hacer una declaración de emergencia económica para establecer un subsidio contra el hambre, pero me aterra también cuando Rodolfo Hernández dice que va a declarar el estado de sitio y suspender los derechos de libre empresa, porque lo ha dicho, de libre opinión y de reunión para poder tramitar su gobierno. O sea, a mí me va aterrador ambas cosas. Entonces yo también creo que ambos tienen méritos, ambos tienen defectos, y sí les pido a todos que miremos nuestros sesgos de confirmación, porque creo que a veces estamos viendo solamente aquellos datos y aquella información que confirman nuestros prejuicios. Yo creo que aquí, ojalá, vamos a tener una elección que se va a resolver y la gente va a respetar los resultados y la institucionalidad colombiana va a funcionar. No, César, muchísimas gracias. Gracias. No sé si hay alguna intervención adicional. Bueno, no habiendo más, pues no nos queda sino agradecerte, la verdad, esta brillante intervención, el someterte a este auditorio, ¿sí? Que yo creo que será apenas una prueba para la sustentación de la tesis doctoral, ¿sí? Que creo
que este como No, el reto es escribir la berraca tesis, güey, pucha. Bueno, eso siempre pasa en estos trabajos doctorales, el reto es escribirle. Y, ¿sí? Yo recuerdo que yo no soy como esos que logran un doctorado en 3 meses o en 2 años con pregrado. Yo eso no, yo llevo ya, voy a completar 5 años. Eso es así, y las distintas actividades se van atravesando con Sí, sí, sí. el trabajo de investigación y todo. De verdad que muchísimas gracias. Muy interesante todos los planteamientos, muy divertido, muy amena la intervención. La verdad que nos sentimos como en la sala de la casa conversando contigo, ¿sí? Y aprovechando toda esta oportunidad de aprovechar ese conocimiento y esa experiencia que tienes. Realmente muchísimas César. gracias. Sí. Antes de terminar, César. Hernando, quiero un comentario. Pues el primero, agradecerle a César y a usted por la excelente presentación y coordinación. Y segundo, como siempre hacemos, mencionamos el nombre de la próxima conferencia y quién va a ser el conferenciante. Desafortunadamente, hasta este momento no nos ha confirmado una persona. Nosotros estamos buscando y la idea es conseguir un analista político de muy alto nivel y de muy alta credibilidad colombiano. Y el objetivo es que para cerrar pues todo este ciclo de política por las elecciones, desde las del Senado hasta la primera y segunda vuelta, queremos una persona que ya sabiendo el domingo quién es el presidente, esta reunión va a ser el próximo martes, o sea, ya llevamos 2 días de saber quién es el presidente, nos haga un análisis sobre el presidente y de todo lo que él se comprometió en campaña, que muchas veces los compromisos son por votos, pero bueno, que de eso el analista político considera que es cumplible y que no, sabiendo que va a tener un Congreso del cual él no va a tener mayoría, porque ninguno de los 2 candidatos que está tiene mayoría en el Congreso, y entonces ahí viene lo que llamamos la mermelada. ¿Cómo ese presidente va a hacer, entre comillas, alianzas con el Congreso para poder sacar todos los proyectos que están planteando de un cambio de país? Que yo personalmente, lo digo, no lo veo fácil. No lo veo fácil de que el cambio vaya a ser como ellos lo dicen, por todas las razones. La primera, por el Congreso, porque todos esos proyectos tienen que pasar por el Congreso, a no ser de que haya una constituyente. Y no le van a caminar a la constituyente, a ninguno de los 2. Ese es lo que estamos buscando con la persona que estamos, vamos a ver si mañana nos confirma o cuál, para que nos haga este análisis político el martes, y ya damos por cerrado, pues, por lo menos por un tiempo, todo lo que le hemos dedicado al análisis de la situación política del país. Hasta la alcaldía, hasta las elecciones de alcalde. Que ya casi vienen. Ya en marzo los veré hablando de alcaldes y gobernadores. Sí, no, ya casi vienen, y ya la de Bogotá comienza, hay varios ahí que están en el sonajero para la de Bogotá. Sobre eso, ¿qué quieres decir, César? ¿Quieres opinar algo sobre todo eso, lo que yo acabo de decir? El presidente que llegue va a tener una gobernabilidad muy complicada. Más que la gobernabilidad, la macro va a estar muy difícil. Se va a necesitar una reforma tributaria, se va a necesitar aumentar el precio de gasolina, se va a necesitar aumentar las tasas de interés. Y yo no soy tan pesimista en el sentido suyo. Yo creo que, recuerde que en Colombia el gobierno mayoritario se llama, el partido más grande de Colombia se llama gobierno. Y una vez que llegue, van a armar una coalición. Pero, por ejemplo, hay un cambio que me parece muy importante que los colombianos no estamos entendiendo. Es que hoy cerca de 1 millón de colombianos no pueden votar en Venezuela, porque Iván Duque cerró las relaciones consulares con el pueblo venezolano. No con el gobierno, con el pueblo. Lo que me dicen a mí de la Cámara Colombo venezolana es que en el primer año las exportaciones colombianas pueden llegar a ser de $800 millones al mercado venezolano. Recuerda que nosotros tuvimos un mercado con Venezuela en el que en un momento se llegaron a exportar $5.000 millones.
Eso no requiere permiso del Congreso, eso simplemente requiere la decisión política de un presidente pragmático que piense no en los que lo eligieron, sino en todo el pueblo colombiano. Yo no estoy de acuerdo con Maduro, pero creo que por lo menos tener relaciones consulares es absolutamente necesario y fue un acto de irresponsabilidad de la actual administración haberla cerrado. Y les recuerdo que hoy Ucrania y Rusia tienen relaciones diplomáticas. Y Colombia hoy no tiene un solo cónsul en Venezuela, ni hay un solo cónsul venezolano en Colombia. Y eso se necesita. Y lo necesitamos porque tenemos una frontera de 2.400 kilómetros y cerca de 8 millones de personas que viven a ambos lados de las fronteras. Eso que acabo de decir, 800 millones de dólares de exportaciones, de un momento a otro. ¿Usted por qué cree que uno de los 5 fondos más importantes del mundo acaba de comprar a Nutresa o comprar acciones de Nutresa? ¿Para venderle más comida a los colombianos? No, porque le van a vender comida a los venezolanos. Se lo van a... O sea, y desde Colombia la provisión de bienes y servicios para la reconstrucción de Venezuela. Es decir, yo no sé, aquí la gente pareciera que no observa, pero ya hay 3 compañías norteamericanas de petróleo que están ya trabajando en Venezuela con permiso del gobierno norteamericano y ellos calculan que en menos de 6 meses pueden aumentar la producción de petróleo venezolano en 1 millón de barriles de petróleo. Al precio que tenemos hoy, ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que va a haber en Venezuela. O sea, no son capaces de imaginarse esa cantidad. O sea, simplemente hagan las cuentas. Un país que en 6 meses puede estar produciendo 1 millón de barriles más de lo que está produciendo hoy, al precio del barril de petróleo. Eso es una tracalada de dinero. Y a mí me parece bien que ambos candidatos, y eso no requiere Congreso, no requiere nada, y eso es una enorme oportunidad para la economía colombiana. Porque los colombianos somos el lugar desde el cual buena parte de esas cosas van a llegar con facilidad. Entonces, yo creo que hay buenas noticias, hay dificultades, pero hay buenas noticias. Los dejo, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, César. Feliz noche. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Listo? Buenas noches, gracias, Hernando. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, suerte, feliz noche. Bueno, buenas noches. Descansen. Dios. Buenas noches.